En un anuncio histórico este miércoles, los presidentes de Cuba y Estados Unidos dieron a conocer un acercamiento diplomático entre ambos países. En la oportunidad valoraron la gestión hecha por el Papa Francisco, quien ofició como mediador en las conversaciones. Eso sí, Raúl Castro aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la Casa Blanca exigiendo el fin del bloqueo comercial que pesa sobre la isla. Queremos conversar más de este tema. Para eso nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios Plural, Robert Funk. Robert, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Yo te lo decía cuando estábamos en pausa, no sé ni por dónde empezar a analizar esto porque nos da para una hora, no tenemos una hora, así es que empecemos quizás por lo obvio. ¿Por qué? Yo creo que hay una pregunta es ¿por qué? Y otra es ¿por qué ahora? La primera es ¿por qué? ¿por qué ahora? De alguna forma, bueno, el por qué, pero empecemos por qué. Barack Obama lo dijo ayer, lo dijo en su discurso. Esta es una política que lleva 50 años, que ha fracasado. Obama es el primer presidente en decirlo así de forma tan dramática y dijo, si uno tiene una política durante 50 años y no logra el objetivo que uno quiere, hay que revisarla. Revisarla. Y la verdad es que todos los gobiernos, hace ya muchos años que se ha entendido que no se estaba logrando, o sea, era bastante obvio que no se estaba logrando el objetivo. La era de cuando la CIA mandaba puros que explotaban y otras cosas, eso no funcionó. Y eso por parte de Estados Unidos, de parte de Estados Unidos, particularmente por parte del Partido Demócrata. Hace tiempo que han querido cambiarlo. Lo que ha impedido eso ha sido la política también interna de Estados Unidos y particularmente, ¿no es cierto?, la comunidad cubana-americana en Florida. Pero las encuestas muestran que las opiniones en esa comunidad también han ido evolucionando y por lo tanto se ve una oportunidad. Y por parte de Cuba, tal vez es un poco más sorprendente, por un lado, porque la postura antiamericana, antiimperialista ha sido parte central del mito, de la identidad de la revolución, ¿no? De la propia identidad. Y eso vamos a tener que ver cómo se va desarrollando, porque eso significa también un cambio muy importante en lo que es la revolución y el régimen cubano. Claro, uno puede imaginar, Robert, que en realidad Estados Unidos va a seguir siendo el mismo, mientras que Cuba se enfrenta al primer día del fin, digamos, es una transición completa de probablemente los cimientos. Y ese es el porqué ahora, porque Raúl Castro tiene 83, Fidel Castro tiene 88, saben que se les acaba el tiempo. No hay más hermanos más jóvenes, digamos. No hay más hermanos, o sea, pase lo que pase, va a haber algún tipo de transición. Y económicamente Castro ha implementado hacía años una especie de modernización económica, que hoy día enfrenta un problema adicional, que es la baja en el precio del petróleo, que hoy día está casi la mitad de lo que estuvo hace 6 meses. Eso implica que su sugar daddy, ¿no es cierto?, en Venezuela, que reemplazó el sugar daddy anterior de la Unión Soviética, no va a poder seguir jugando ese rol y por lo tanto tienen que buscar otra forma de integrarse en la economía mundial. Quiero que analicemos el tema del bloqueo, sobre todo en vista de que va a tratarse de una ley y que por lo tanto Obama no va a ser soberano en arreglar eso, sobre todo en un Congreso que tiene en contra. Pero antes de eso, creo que, dado que sacaste la figura de Venezuela, ¿cómo termina Maduro? Maduro hace 2 días creo que lo escuchábamos diciendo, invitando a meterse las visas por donde le escupieran, así directamente, una cosa bien grosera y bien, y lo digo porque así mismito lo dijo él. Parte del discurso de la revolución chavista ha sido el azufre y el enemigo. Sí. Y ahora este enemigo desaparece. ¿A quién van a odiar en el fondo? ¿Quién va a ocupar ese espacio si es que alguien, una vez que Estados Unidos ya deja de ser el que huele a azufre? La transición en Cuba de la economía cubana es una transición supuestamente hacia un modelo más o menos chino, donde la idea es abrir la economía, modernizar la economía, permitir inversión, etcétera, pero tratar de mantener el control del partido sobre el sistema político. ¿Y eso es posible en el mediano plazo? Eso es lo que vamos a tener que ver. Yo creo que en Cuba va a ser mucho más difícil que en China. O sea, China tiene un mercado interno, tiene está al otro lado del mundo, además, otra idiosincrasia. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos, en una región muy, muy distinta. Entonces yo creo, pero sin embargo, la única forma que pueda funcionar un modelo más o menos chino en Cuba es efectivamente abriéndose al mercado norteamericano, es lo más lógico. Y por lo tanto, también es lógico que eso va a implicar, por ejemplo, inversión norteamericana, empresas norteamericanas, hoteles, restaurantes, etcétera, y eso va a ser un shock cultural muy grande. Hay que ver cómo eso ocurre. En el caso de Maduro, claramente es el gran perdedor. Porque, y para todos los regímenes y partidos en América Latina que han mirado durante más de 50 años a Cuba con una especie de
ejemplo. O sea, todavía no podemos hablar que se haya caído, esto no es la caída del muro de Berlín, esto es el inicio de un proceso de transición en Cuba. Pero sin duda se les quita uno de esos fundamentos que ha sido el discurso antiimperialista y por lo tanto los otros países o partidos que van a tener que buscar otra forma de relacionarse probablemente, no solamente con Estados Unidos, sino también con Cuba. Eso va a ser interesante. Hablemos del bloqueo ahora sí. ¿Cómo se hace para que Estados Unidos pueda desbloquear a la isla, sobre todo pensando que esto es un tema que tiene que pasar por el Congreso, sí, que no es favorable el Congreso ahora en enero cambia de manos. Yo creo que en el corto plazo eventualmente es obvio que el bloqueo va a terminar porque va a haber presión desde el sector privado que va a empezar a querer entrar en Cuba. A poner hoteles y demás. Claro. Y la verdad es que a pesar de que los republicanos, un sector del Partido Republicano ayer reaccionó con bastante vehemencia respecto a lo que estaba haciendo Obama, que se puede esperar, yo creo que en el mediano plazo es bien posible que incluso dentro del Partido Republicano, que también tiene su influencia, va a ser sujeto al lobby del sector privado, etcétera, yo creo que se puede abrir la idea de bajar el bloqueo, particularmente, como decía al comienzo, porque la comunidad cubana-americana también está cambiando su actitud. Y por lo tanto, no está del todo claro que, por ejemplo, un congresista que represente algún distrito en Florida necesariamente vaya a tener esa postura tan dura. Yo creo que eso está cambiando. Queda tanto por conversar, pero tenemos la pausa para seguir analizando el tema entre nosotros. Muchas gracias, Robert, por acompañarnos. Hasta luego. Que tengas un buen día. Gracias.